Bien, amigo, ahora sí continuamos con esta segunda parte del análisis de la 093-2020 y tenemos ahora lo que son la planificación de las actividades de aprendizaje, que una vez más les explico, solamente me estoy centrando en lo que es la parte de la modalidad a distancia. Entonces, lo que acá nos dice que considerando las características atípicas que se están presentando en este año lectivo, producto pues de lo que es la pandemia, es que lo que se busca es que nosotros tenemos que entender como docentes que el alcanzar las competencias es un proceso continuo. Entonces, para que se alcance esas competencias, el docente, debe realizar una serie de acciones. ¿Cuáles son estas acciones que se recomienda que el docente debe hacer? Pues propiciar que sea él quien revise lo que son los recursos que se dan o que se presentan en la estrategia de Aprendo en Casa. Revisar tanto los recursos que se plantean allí para los docentes como para los estudiantes. Y estos recursos pueden revisar las actividades y las competencias que se están formulando ahí, porque como lo hemos visto anteriormente, muchas veces se plantean una serie de actividades, pero que no están acorde con lo que es nuestro contexto. Entonces ya también hemos visto y hemos hablado de que el docente le puede dar una gradualidad o le puede poner unas actividades que sí estén a la realidad de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y también se ha dicho pues de que estos recursos que ahí se plantean van a seguir estando y se van a incrementar otros más, porque la idea es que cuando volvamos a la etapa presencial se va a seguir utilizando esta estrategia de una manera complementaria posiblemente, pero se va a seguir aplicando la estrategia a lo largo del año escolar. Bien. También se deben generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje planteadas por el Minedu para desarrollar a lo largo del año, a fin de que los docentes puedan ajustar la planificación curricular adecuadamente para el periodo presencial. Es decir, se deben generar unos espacios en los cuales unas reuniones, podríamos decir que son unos guías o un trabajo colegiado también de manera a distancia, en la cual pues se vayan viendo las fortalezas, dificultades, problemas que hay en la implementación de esta estrategia, con el fin de que corregir esos problemas que se dan, corregirlos cuando se llegue a dar lo que es la etapa presencial. Buscar soluciones en equipo a través del trabajo colegiado, tanto en la planificación como en la atención de las necesidades de aprendizaje y emocionales de los estudiantes. Ante alguna problemática que vamos a encontrar, ya mencionaba anteriormente algunos ejemplos, como lo que era pues esto de que no llega la señal radial a todo lugar, o que los estudiantes no están comprendiendo del todo al locutor del programa y todo eso, pues entonces en conjunto, donde puede ser el caso, los docentes plantean algunas soluciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces yo como docente, después de que el estudiante escuchó el programa radial, llamarlo, preguntarle qué es posible en sus términos de ellos, explicarle de qué trató el programa, darle algunos puntos precisos sobre lo que trató el programa y todo eso, que conlleve pues que el estudiante adquiera de la manera correcta lo que se ha planteado el ministerio. Y asimismo evaluar juntos las diversas potencialidades de los docentes a fin de verificar quiénes tienen mayor facilidad con los entornos virtuales.
El equipo directivo lo que tiene que ver es ver los docentes cuáles son las potencialidades que ellos tienen y qué facilidades tienen en el manejo de determinados entornos, ¿no? Si un docente está en la ciudad, por supuesto que va a tener más acceso, más facilidad a trabajar determinados recursos digitales que uno que a lo mejor se ha quedado en el campo, en la zona rural, ¿no? O quien tiene acceso a lo que es la parte de la televisión, la parte de la radio, pero ya que si nosotros hay que tener bien claro que la estrategia que debemos seguir como docentes es la misma que está siguiendo el estudiante. Entonces, si el estudiante está siguiendo lo que es la radio, yo también debo agenciarme en lo que es la radio. Tengo que ver cómo me agencio del programa radial. Puede ser que yo esté en la ciudad, que no está llegando, que la radio no capta bien allá, yo estoy siguiendo la televisión, pero es lógico que yo vea la televisión y el estudiante pues esté escuchando radio. ¿Cómo le hago ese acompañamiento? ¿Cómo le planteo las actividades? Y son completamente diferentes las que se transmiten por estos dos medios, ¿no? Entonces eso también hay que tener nosotros en consideración. Ahora también como directivos nosotros tenemos que hacer un monitoreo, seguimiento y evaluación de la estrategia como lo viene realizando el docente. Entonces para ello nosotros tenemos que orientar a los docentes sobre los mecanismos que tienen que utilizar y cómo es que se tiene que organizar el monitoreo hacia los estudiantes. Eso nosotros tenemos pues que orientar al docente, explicarle la estrategia que vamos a emplear, los medios y todo ello que conlleven al monitoreo, seguimiento y evaluación de una manera adecuada. Ya se ha dicho, y se vuelve acá a recapitular, que se tiene que fomentar tanto en el docente como el estudiante y hasta nosotros mismos como directivos el uso del portafolio como fuente de evidencia. Todos nosotros tenemos que tener nuestro portafolio, desde el directivo hasta el estudiante, porque eso es lo que va a demostrar que nosotros pues hemos estado haciendo un trabajo, de acompañamiento, de monitoreo, y ahí están las evidencias, los productos. Coordinar con los docentes para escoger y explorar los aplicativos que se van a usar para monitorear la estrategia. Miren, el ministerio va a implementar o ya está implementando unos aplicativos en los cuales a mí me permite recoger si es que el estudiante está siguiendo la estrategia y a la vez cómo pues se va a dar más adelante lo que es la retroalimentación. Entonces esos aplicativos, esos instrumentos es que yo tengo que empoderarlo al docente para que lo sepa utilizar, ¿no? Ya sabemos que el ministerio a través de un Excel está haciendo que de manera diaria, por sesión, el docente transcriba una información de manera por estudiante, ¿verdad? Tal estudiante vio el programa, escuchó la radio, sí, no, cuál fue el tema. Entonces eso es un tema, esa es la parte del monitoreo. Lo que posiblemente es que también va a salir un aplicativo para la parte de la retroalimentación. Como yo como docente es que estoy haciendo la retroalimentación a los estudiantes. Y justamente en función de eso es que es una tarea también del director hacerle un seguimiento a esa retroalimentación que está ofreciendo el docente hacia los estudiantes y que conlleven a que ellos justamente analicen la forma como es que ellos están aprendiendo, si es que los aprendizajes les son útiles, o sea, si se están alcanzando los avances que están previstos. Ahora, las orientaciones para la labor del docente y otros mediadores de aprendizaje, fundamentalmente ahí es que revisen la estrategia Aprendo en casa, ya sea del medio que yo estoy utilizando, que revisen el material, que se empoderen, tienen lo que es la estrategia,
Entonces ahí tendría que conocer en qué consiste Aprende en Casa a través de radio, de televisión o de web. Como lo he dicho anteriormente, en el ámbito de Huarmaca mayormente es lo que es la radio. Entonces ahí yo tengo que conocer lo que son, en qué radio se está transmitiendo, cuál es el horario según el grado, y todo eso lo deben conocer los docentes y también lo deben conocer los padres de familia, conjuntamente con los estudiantes. Y la otra orientación que se está dando para el labor de los docentes es el contacto con los estudiantes y las acciones de monitoreo, de acompañamiento, ya se ha venido diciendo anteriormente cómo es que debe ser, ¿no? Entonces lo que acá se tiene que considerar es de que esta situación que se está viviendo, que nos está generando incertidumbre, angustia, miedo, está haciendo pues de que se vea la sociedad o la convivencia de otra manera que no se veía antes. Entonces, ante ello es que nosotros tenemos pues que actuar, tenemos que ser unos mediadores de ese aprendizaje de los estudiantes. Entonces acá tiene que haber mucho el tema del diálogo con los estudiantes, con los padres de familia, tiene que haber ese contacto permanente. Como les mencionaba, ya el solo hecho de que yo llame y pregunte por el estudiante ya generó una percepción del padre de familia o del estudiante hacia nosotros. El profesor se preocupa por mí, quiere saber cómo voy, qué tal estoy. Entonces eso ya da mucho que decir y es lo que también se busca acá, ¿no? Que haya ese contacto con los estudiantes y que a la vez este contacto esté dirigido a que pues realizar acciones de lo que el estudiante viene escuchando a través de la estrategia, ¿no? Entonces acá tenemos que tener pues también un conocimiento de cuál es el contexto del estudiante, si accede o no accede a estas clases, a los recursos de la estrategia. Como decía, pueden haber lugares en los cuales no llega la radio, el estudiante está aislado. Entonces, ¿qué alternativa le doy yo a eso? A lo mejor le envío el audio, me pongo de acuerdo con el padre de que él va a tener que caminar a lo mejor 1 hora diaria para que pueda coger señal o acceder a datos. Entonces, padre de familia, yo le voy a mandar unos audios. Mi compromiso es de que yo le voy a mandar un resumen, a lo mejor en documento o yo mismo me grabo y de manera sucinta explico de qué trató la clase y se lo envío, pero usted tiene que hacer el sacrificio de caminar 1 hora a un lugar donde llega la señal o donde llegan los datos para que lo puedan recibir esta información y regresar, ¿no? O ya hemos visto que también otra alternativa es el tema de lo que es el trabajo con los cuadernos de trabajo, valga la redundancia, de los estudiantes. O a lo mejor yo mismo elaboro un material por ahí complementario, unas separatitas, algo, y lo hago llegar de una u otra forma a la institución educativa, al centro poblado, con el teniente, y él que le reparta a los estudiantes para que puedan seguir trabajando. O sea, ya acá viene a ver cómo yo mantengo ese contacto con mis estudiantes y a la vez cómo yo los acompaño y los monitoreo en su aprendizaje. Bien, entonces para ello pues se hablan de los momentos de la preparación, de la planificación, de las actividades de aprendizaje, dividido en 3 principales momentos, ¿no? Lo que es la preparación de insumos, las alertas y las recomendaciones. La preparación de insumos son cosas que ya hemos venido mencionando, como que se revisen los materiales que están en la estrategia, que se vayan revisando y familiarizando con los aplicativos para poder llevar ahí el control, y ver el anexo 1, que acá lo vamos a ver, lo que les hablaba, ¿no? Los 5 bloques principales con los cuales yo puedo trabajar en diferentes actividades. Sobre eso se plantean también unas alertas importantes que hay que considerar. La primera de ellas, que no debemos saturar al estudiante con tareas y con tiempo que permanezca frente al medio. Es decir, no podemos hacer que el estudiante esté mucho tiempo junto a la radio, junto a la televisión o en internet. Tenemos que dosificar el tiempo. Y lo mismo en el tema de tareas.
Entonces ahí se debe, lo que nos dice ahí es de que se debe considerar que para los estudiantes de inicial hasta segundo grado de primaria deben estar frente al medio, ya sea la pantalla de televisor, de la computadora o la misma radio, no deben estar más de 1 hora. ¿Ya? En el caso de los estudiantes de tercero al sexto de primaria, no deben exceder de lo que es no deben de exceder de lo que son 2 horas en todo el día, y en secundaria le podemos dar bloques discontinuos de 2 horas, 2 bloques de 2 horas, ¿no? A lo mejor por la mañana y por la tarde, como para no saturarlos tampoco. Recordemos que hasta en la etapa presencial hay cortos recesos, ¿verdad? Entonces en esta estrategia también debe ser lo mismo, con el fin de no agotar al estudiante. ¿Ya? Lo mismo, esto es tanto para el tema de estar en el medio que hemos planteado, escuchando la estrategia, como para actividades complementarias. ¿Ya? Tener en cuenta que la planificación que se realice debe ser considerada siempre como una hipótesis, es decir, yo planteo lo que voy a trabajar, lo que voy a realizar, y no es que eso ya lo voy a hacer sí o sí, no es que eso sea una camisa de fuerza, no, sino que por las situaciones que se presentan pueden haber cambios. Es más, recordemos que la planificación que nosotros habíamos hecho en el mes de marzo, la primera semana de marzo, para trabajarlo en año, esa planificación queda en stand-by, porque esa planificación la vamos a retomar cuando nosotros volvamos a la etapa presencial. Ahí se planificarán considerando que habrá semanas, claro, acá también, ¿no? Ya en algún momento vamos a volver a la etapa presencial, y es bueno considerar que si planificamos, yo debo planificar apuntando a una etapa presencial y a una a distancia, en la distancia en la que estamos viviendo. Y justamente en esa etapa de distancia es donde yo planifico las actividades que demanden un mayor esfuerzo o haya una mayor intensidad de a lo mejor de alcanzar determinadas competencias. ¿Ya? Esas actividades, esas competencias de mayor demanda, esas nosotros vamos a tener que trabajar en etapa presencial. ¿Ya? Entonces esas actividades complementarias a lo que se está haciendo, que sean más complejas o que demanden un mayor trabajo de competencia como tal, la debemos considerar para la etapa presencial. En el tema de recomendaciones, bueno, pues orientar a los estudiantes en la exploración y en el aprendizaje mediante la estrategia Aprendo en Casa, ¿ya? O sea, que los estudiantes vayan explorando más la estrategia, que la vayan conociendo, siempre tener en cuenta el tema de la conectividad, ¿no? O sea, que hay el acceso como tal, que ya les he dicho, o sea, es decirle, yo te voy a pasar el material, pero cuáles son tus condiciones, en qué lugar vives, hay conectividad, no hay conectividad, puedes caminar a lo mejor media hora para enviarte información por WhatsApp, cositas así. Y lo otro, fomentar que al interior de la familia se desarrollen actividades de transmisión intergeneracional de saber de la cultura. Este es el momento en el cual el estudiante pasa más tiempo con la familia, y posiblemente ese tiempo hoy en día lo está aprovechando para conversar. Lo que anteriormente no conversaba con el papá, con la mamá, con el abuelo, hoy en día, como le sobra el tiempo, lo que hace es quiere conocer un poco más de su familia, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es dejar ciertas actividades que generen ese involucramiento entre miembros de la familia y un involucramiento a nivel de generaciones. A lo mejor dejar una actividad en la cual yo le pregunto al padre, al abuelito o a otras personas si es que ellos recuerdan haber pasado una situación similar a esto, si es que hubo una pandemia, una plaga, como ellos le llaman también, que tuvo a la sociedad como la tiene hoy en día. Entonces, aprovechar esta situación que estamos viviendo para involucrar a los estudiantes con otras generaciones. Bien, el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación para el proceso de aprendizaje en la etapa a distancia.
hay que considerar lo siguiente, ¿no? Que hay que organizar el monitoreo de los estudiantes. Esto quiere decir que se tiene que armar un plan en el cual yo realizo ese monitoreo, es decir, por ejemplo, un horario. A los estudiantes yo lo voy a llamar de tal hora a tal hora, de tal manera, si es que a lo mejor le doy hasta un horario por estudiante, ¿no? Yo te voy a llamar a tal hora y tú tienes que estar en ese lugar, tienes que estar en señal a esa hora, o el papá con el alumno en esa hora, de tal manera que yo le pueda garantizar el acompañamiento, porque hay lugares que a lo mejor no ingresa la señal, pero ya en un acuerdo con el papá, con la mamá, salen con el alumno y están en un punto en el cual haya esa conectividad telefónica, ¿ya? Y yo lo puedo llamar y conversar con el estudiante, asesorarlo, acompañarlo. Entonces, para eso yo tengo pues que organizarme, ¿no? Tengo que saber establecer un horario, tengo que saber cuál es el medio por el cual me voy a comunicar con el padre o con el alumno y todo eso. Comentar entre los usos del estudiante del portafolio. Ya el portafolio lo hemos venido mencionando desde el inicio de la exposición y ya se ha hablado cuál es su importancia. Entonces, eso el estudiante debe tener bien en claro, que sí o sí él debe armar su portafolio. Es más, cuando le dejo las actividades, ustedes saben que puede ser que yo le deje las actividades y el estudiante las cumpla, pero como yo sé que el estudiante ha cumplido, en algunos lugares en los cuales hayan datos, perfecto, el estudiante le puede tomar, o el padre le puede tomar una foto al producto que ha hecho el estudiante, a la evidencia, y le envía para que el docente la revise, la vea por foto. Pero en aquellos lugares que no hay datos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿sabes qué? Yo le doy las indicaciones, todo por teléfono, conversamos, y no me puede enviar el producto, pero yo le digo, ¿sabes qué? Tu producto anda guardándolo en un folder, anda archivándolo. De tal manera que cuando se dé la etapa presencial, él va a llegar con su folder con un conjunto de productos, ¿no? De actividades. Entonces, he ahí la importancia de que el estudiante vaya trabajando con lo que es un portafolio. Sí o sí debemos tener esa herramienta por parte de los estudiantes, y no solamente por parte de ellos, ¿no? Sino también el docente y el mismo director. Escoger y explorar los aplicativos que se van a usar para monitorear. Ya les he dicho, el ministerio está implementando estos Excel en los cuales se va a ir recogiendo la información desde si el estudiante está siguiendo o no la estrategia, si escuchó o no escuchó el programa, hasta lo que es el tema de cómo nosotros acompañamos. Entonces sería bueno por ahí ir ya familiarizándose con esos instrumentos. Lo otro, escuchar, evaluar y retroalimentar de forma formativa. Ya te he dicho que lo que acá se busca es que después que el estudiante escuchó la sesión, tenemos pues que conversar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes, reforzarlo, retroalimentarlo en alguna debilidad que ellos tengan, y el tema que si se va a evaluar, las evidencias como tal, tiene que ser pues con el fin o desde un punto de vista formativo, ¿no? Hacer que el estudiante enmiende a sus errores, corrija y aprenda. Bien, en la estrategia a distancia hay que también considerar algo que se tiene que dar o que se da en la etapa presencial, que todos los estudiantes son diferentes pero son iguales, en un sentido de inclusión. Entonces son diferentes, pero en el tema no me refiero al aspecto físico, al aspecto de lo que es la identidad sexual y nada de eso, ¿no? Me refiero a las características personales y sobre todo a la manera como aprenden. Entonces, así como nosotros en las aulas hablamos de una enseñanza individualizada o personalizada, ¿no? Respetando los estilos de aprendizaje, por ejemplo, o respetando lo que son los tipos de inteligencia que puedan tener cada uno de ellos, es que en la atención a distancia también se debe considerar esto. ¿Ya? También yo debo saber cómo es que mi estudiante aprende mejor, yo mandándole a lo mejor el audio, dándole las instrucciones, o a través de manera visual,
o si le dejo unas actividades, podrían ser actividades diferenciadas. También sé que es un trabajo arduo, pero es algo que también hacemos en el aula. Entonces, si es que lo hacemos en el aula de manera presencial, habría que ver cómo nos adecuamos para la manera a distancia. Y igual que en la 024, que nos hablaba de lo que era la implementación del currículo nacional, había un acápite en el cual nos hablaba acerca de lo que es los estudiantes con necesidades educativas especiales, en la cual ahí sí nos decía que cuando una institución educativa cuenta con estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que se podía hacer era una adecuación del desempeño. ¿Qué cosa es una adecuación? Si yo veo que el desempeño como tal para un estudiante con necesidades educativas especiales no está acorde, lo que yo hacía era bajarle, graduarlo, ¿no? Una graduación de acuerdo a la característica que tenga mi estudiante. Era la única forma en la cual se permitía modificar el desempeño, cambiar el desempeño. Era el único caso con estudiantes de necesidades educativas especiales a través de lo que se llama, adecuación curricular. Entonces lo mismo va a suceder con aquellos estudiantes que tengan necesidades educativas especiales en esta etapa, en la etapa de distancia. Las actividades tengo que darlas de acuerdo a la característica de este estudiante o el desempeño que quiero alcanzar. Para los demás va a ser uno y para él tengo pues que bajarle el nivel de complejidad de ese desempeño. Bien, entonces también ahí en la norma nos habla de algunas orientaciones que se le deben dar a la familia, porque la familia pues es un eje muy importante en el trabajo o en la implementación de esa estrategia. Entonces así tenemos pues que para poder sacar adelante esta propuesta, lo que el ministerio, lo que la norma nos dice, es de que tenemos que concientizar a la familia a que haga las siguientes acciones, o que trabaje las siguientes acciones. Entre ellas, ver un espacio en el cual el estudiante pues goce de las comodidades para poder trabajar. Es decir, que cuente con una mesita, con una sillita, lo mínimo, ¿no? Para poder trabajar como tal. Entonces, eso ya debe garantizar el padre las condiciones para que el estudiante lleve a cabo las clases. Ayudar a que cuente con tranquilidad para poder concentrarse, evitar bullas y distracciones. Es decir, si el papá sabe que en ese momento se está transmitiendo el programa que le corresponde a su hijo, él debe evitar molestarlo, ¿verdad? Que a lo mejor que vaya a traer leña, que vaya a traer agua, ¿no? O sea, respetar ese tiempo por lo menos. Tampoco hacer bulla para que lo interrumpa el estudiante. Eso también tenemos nosotros que concientizar al padre y poner las condiciones claras, ¿no? Así como si estuviese en la escuela, él también tiene que asumir que ahora el espacio físico de la escuela es su hogar. Ayudar a establecer un horario para el trabajo escolar en el momento más conveniente y recordarle los horarios de los programas de radio y de televisión. Bien, entonces el padre también debe conocer eso, debe conocer cuál es el horario en el cual se transmite el programa de acuerdo al grado, al nivel en el que está su hijo, y también pues debe establecerse un horario para realizar las actividades que se le deja en función de lo que he escuchado en el programa. Al igual que respeta el espacio en el cual está escuchando la sesión, la clase, también se debe respetar el espacio, el tiempo en el cual él está haciendo las tareas. Ya se mencionó anteriormente los tiempos que debe permanecer el estudiante desarrollando las tareas y también frente al medio por el cual recibe la información. De ser necesario, debe ser el padre quien llame al estudiante. Debe ser el padre quien llame al docente. A veces el docente atiende a muchos estudiantes y por ahí se le pasó uno de ellos, no lo pudo llamar, no le pudo hacer el acompañamiento. Entonces yo como papá, que soy un enlace entre el estudiante y el docente,
lo puedo llamar al padre de familia, ¿no? Y hacerle recordar, decirle, bueno, profesor, no ha llamado a mi hijo, está un poco preocupado, conversar. Entonces, a hacer ese enlace docente-estudiante. Bien, también es una responsabilidad del padre de familia el participar en algunas actividades que demanden o que involucren a la familia en la realización de estas actividades. Es muy importante también que el padre juegue un papel de ente animador, motivador en el tema de las actividades de los estudiantes. Porque el docente lo que hace, pues le deja la actividad como tal, pero si que no hay una persona ahí que lo esté motivando, que lo esté estimulando a que realice esa actividad, el estudiante como que no la va a hacer. Entonces, si la persona que está más inmediata a él es el padre y la madre de familia, e inclusive el tema de que una vez el estudiante realizó la actividad, felicitarlo, hacer que el estudiante se sienta cómodo, lo va a motivar a que el estudiante va a seguir constantemente realizando las actividades. Y finalmente, pues generar un buen clima para el aprendizaje, ayudarlos a resolver dudas y preguntas que podamos, que desde lo que conoce el padre como tal, lo puede ayudar a resolver las actividades que se le deje el docente, ¿no? Y para nada el realizar actitudes como el regaño, gritos o algunas amenazas o palabras despectivas. Eso tampoco debe realizar el padre, porque por el contrario lo que va a generar es una animadversión por parte del estudiante hacia el cumplimiento de las tareas. Y ya vamos terminando, y acá simplemente es un cuadrito en el cual se hablan de algunas responsabilidades de los diferentes órganos educativos. Solamente me estoy centrando en lo que es la institución educativa, porque los otros órganos pues tienen sus propias responsabilidades. En el caso de las instituciones educativas, es acondicionar el espacio para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. A lo mejor por ahí, si es que en la casa no tienen una sillita, algo que pueda garantizar la comodidad del estudiante, la institución educativa podría dar en préstamo el mobiliario a los padres de familia para que puedan los estudiantes gozar de esa comodidad. Ya, los docentes, en coordinación con los directivos, plantearán experiencias de aprendizaje que involucren el desarrollo de diversas competencias. Ya lo hemos mencionado anteriormente, que lo ideal es ver qué situaciones están pasando ahorita para colgarnos de esas situaciones y trabajarlo. Generar trabajo colaborativo para optimizar el trabajo educativo en beneficio de los estudiantes. Igual, ¿no? El trabajo colegiado que anteriormente se hacía de manera presencial en las instituciones, ahora tienen que verse los medios de cómo se hace de manera virtual. Generar en la medida de la posibilidad de comunicación con los estudiantes y con sus familias. Ya hemos también hablado de eso, de hay que ver la manera, el medio, cómo estamos en contacto con nuestros padres de familia, los estudiantes. Las familias y apoderados, en el caso de educación inicial, primaria y secundaria, recibirán mensajes que los ayuden a orientar el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Entonces siempre, bueno, así como a veces a nosotros nos manda mensajes por ahí el Ministerio de Educación, ¿verdad? Esos mensajitos, también podemos coger esa estrategia y mandar mensajes a los estudiantes, no especificando la actividad, sino por ahí a lo mejor algunos mensajes orientadores, unos mensajes que buscan estimular. Bien, todo eso sería lo concerniente a la 093 referente a la parte de la modalidad a distancia. Como digo, la modalidad presencial también está estipulada ahí, está de manera ambigua porque, como les mencioné, aún no tiene fecha de inicio, pero lo que ahorita nos surge es la modalidad a distancia. Ya yo mediante habrá la oportunidad de analizar más adelante, o cuando ya se anuncie la etapa presencial, que de todas maneras va a tener que salir una norma, porque en la 093 no hay situaciones muy específicas sobre la etapa presencial. No se menciona nada de los concursos que en algún momento se hablaba, de los simulacros, eso no. Entonces hay cositas que no están bien precisas, por lo cual considero yo que debe salir una norma específica a la etapa presencial. Entonces, anteriormente hablábamos de los 5 ejes o 5 temas principales que podrían tratarse en las áreas.
se hablaba de un anexo 1, que es el de acá. Entonces, en el anexo 1, miren, ustedes pueden observar acá, está dividida por niveles educativos, ¿ya? Entonces, comenzaba por acá con lo que es inicial, y ustedes lo que van a encontrar es eso. O sea, ustedes lo que van a encontrar acá en esta parte es, acá, voy a poner un puntero, y acá voy a valerme de esto, ¿ya? Miren acá. Entonces, lo que ustedes van a encontrar son los llamados, van a encontrar, como columna van a encontrar las áreas. Acá, por ejemplo, en inicial de 3 y 4 años van a encontrar el área de comunicación, matemática, ciencia y tecnología, personal social y psicomotricidad, las 5 áreas. Y a manera de línea van a encontrar lo que acá se llama los ejes, lo que hemos visto, ¿ya? Y acá aparecen, pues, ¿no? Pues lo que hablábamos nosotros: cuidado de la salud en el contexto familiar, convivencia y cuidado de los recursos en el contexto familiar, ciudadanía, búsqueda de bien común, bienestar social. Por ahí nos falta el tema del uso del tiempo. Entonces, cada uno de estos lo que va a hacer es que si yo toco un tema vinculado a una de estas partes, se va a relacionar más a lo que es una determinada competencia o competencias del área. Entonces me dice que si yo trabajo un tema relacionado a lo que es el cuidado de la salud, ya, entonces vamos a poner lo que está de moda, ¿no? Lo que es el tema del lavado de manos. Entonces, si yo trabajo el lavado de manos, yo en comunicación lo puedo abordar desde que se comunica oralmente, desde la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué quiere decir eso? Que el niñito, por ejemplo, va a poder relatar, va a poder contar cuál es el procedimiento para el correcto lavado de las manos. Estoy trabajando esa competencia, fácilmente la puedo trabajar. Si es que a lo mejor le muestro imágenes del proceso, cómo el estudiante se va lavando las manos, entonces él, a través de las imágenes, va a leer esa historia o ese cuento, si lo quieren llamar así, de cómo es que en las imágenes una persona, un niño, qué sé yo, se está lavando las manos. O sea, lee diversos tipos de textos, ¿no? Y además, pues, por ahí como que puede crear también proyectos. Entonces aquí a lo mejor hasta él mismo puede crear su cuentito, ¿no? Imágenes y todo eso. Entonces, vinculándolo a este eje. En matemática, bueno, acá no aparece que se trabaje. Ya también hemos mencionado por qué, porque hay determinadas competencias que se están priorizando. Ya lo hemos visto eso, ya lo hemos mencionado. En ciencia y tecnología, pues, lo que va a hacer acá, partiendo del mismo ejemplo que les decía, va a desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Es decir, va a comenzar a averiguar. A lo mejor yo le digo que averigüe qué pasaría, qué me podría pasar si es que no se realiza el lavado de las manos, ¿no? Entonces ahí el niño va a tener que indagar, va a tener que investigar qué es lo que pasaría, que se enfermarían, que le daría dolor de estómago, le podrían causar enfermedades como diarrea, o a lo mejor el tema del COVID. En lo que es la competencia del personal social, la competencia que acá se desarrolla es construir su identidad. Entonces él se va a reconocer a través del mismo tema, se va a reconocer como una persona que debe practicar hábitos de higiene. Y en la psicomotricidad, lo que se va a buscar es que se desenvuelva de manera autónoma a través de su motricidad, es decir, que lo que se les ha dicho lo lleve a la práctica. En otras palabras, que vaya al caño, que lo abra, que se eche jabón, que se sobe entre dedos, que lo apriete al dedito más gordito. Entonces, eso es lo que se va a ver. Entonces, de esta manera, en el anexo 1, lo que nos presenta el ministerio es esto, ¿no? Nos presentan las áreas y nos dice: si tú coges una de estas áreas o un tema de estas áreas, lo puedes enlazar con este eje y tendrías que trabajar esta competencia o estas competencias. Lo mismo sucede hay un cuadro para el área de inicial de 5 años con el mismo esquema, como les digo, en primaria y en secundaria, ¿ya? En todas ellas se plantea esta forma de trabajo. Estimados colegas, espero que
que este recurso que les estoy brindando les sea de mucha utilidad, haya aclarado algunas dudas. Ya con los docentes que no me he podido reunir por el Zoom, he decidido grabar este video para que ustedes lo entiendan, conozcan un poco la norma técnica que nos va a regir el trabajo, y cualquier inquietud que tengan estoy ya no atenderlos. Muchas gracias, esperando pronto volver a verlo. Cuídense mucho, hasta luego.